En un escrito hay una anécdota que dice de San Agustín, que se encontró un niño al lado de una playa que tenía un hueco, y agarraba el agua de la playa y le echaba en el hueco. Y San Agustín le dice: ¿qué estás haciendo? Y él le dice: estoy tratando de meter el océano al hueco. Y San Agustín le dice: eso es imposible, no puedes hacer eso. Y el niño le dice: tú tampoco puedes agarrar y pretender agarrar todo lo que es Dios y meterlo en tu cerebro. No sé si sea verdad, es una anécdota, pero enseña algo muy importante. Nosotros no podemos pretender entender todo lo que es Dios y pensar que podemos componer o determinar quién es Dios en su totalidad divina. Lo que tenemos en nuestra mano es la palabra del Señor, y por medio de la palabra de Dios podemos entender lo que Él nos ha revelado. No estoy diciendo que no podamos entender lo que es Dios. Por medio de su palabra sí podemos entenderlo. Lo que no podemos hacer es agarrar un concepto fuera de la palabra y pretender determinar que Dios es esto por nuestra propia lógica. No tenemos esa capacidad, sería arrogante de nuestra parte pretender y decir que nosotros lo entendemos. Hay que ser humilde a la hora de hablar sobre esto. Entonces, este es el estudio a los evangelios, al evangelio de Juan. Estamos en capítulo 1. Este capítulo muestra algo muy importante. Habla sobre el verbo. Y este pasaje se ha prestado para mucha controversia de que si el Señor es el Señor Jesucristo es Dios o no es Dios. ¿Qué dice la Escritura? Es bueno irse a la palabra y entenderlo por medio de la palabra. Y para entender esto, entonces tenemos que irnos al texto de la palabra y al subcontexto. Y cuando hablo de contexto, esto involucra la cultura de el pueblo a quien se le entregó la palabra, y esto es al pueblo hebreo, al pueblo de las Escrituras. Tenemos que entender y tenemos que entender en los momentos y los tiempos en que se daban estas cosas. Entonces, vayamos a la palabra. Dice, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora miren lo importante de esta palabra. Dice: en el principio era el verbo. Esta palabra implica lo siguiente, que este verbo trasciende o está más atrás de Génesis 1:1. Este concepto del verbo no era ajeno al pensamiento judío de la época. Esto no era ajeno a eso. La traducción del griego de esta palabra verbo es la palabra logos, y esta palabra tiene que ver con toda la filosofía griega, con todo el pensamiento griego, con toda la mente griega. Esto tiene que ver con todo el pensamiento platónico. Entonces, esta palabra sonaría extraña a alguien que ha sido educado en el contexto judío de la época. Sonaría algo extraño. ¿Por qué? Porque si vivía en ese tiempo un movimiento, y sería absurdo pensar de que Juan quería enseñar filosofía griega, él se echaría atrás su audiencia, porque vivían en un tiempo de rechazo a lo griego y de rechazo a todos sus conceptos. Y Juan, al hacer esto, al hablar del Mesías, que viene de todo un contexto y trasfondo judío, hebreo, al hablarles de algo griego, ellos no escucharían a Juan. Entonces, ellos rechazaban todo lo griego y no iban a escuchar. Entonces, había un conflicto de todo lo griego con los judíos. Y esto viene del tiempo de los macabeos, donde el imperio griego quería unificar todo el mundo con la filosofía griega, ¿no? A manos de Alejandro Magno. Una vez este murió, Antíoco Epífanes, uno de los 4 generales de él, fue el encargado de estar en todo el territorio de Judea. Y este fue alguien malo, duro y cruel con el pueblo judío. Alguien que quiso eliminar todo vestigio de la identidad judía, quiso asimilar
a los judíos a la filosofía griega. Tanto así que quiso eliminar las fiestas, quitar la circuncisión, quitar el Shabbat. Entonces, trató de eliminar toda identidad de los judíos. Y aquí donde nace el movimiento de los macabeos, que se rebelan en contra de este movimiento griego, echan a los griegos y se logra consagrar el templo, y de aquí nace lo que se conoce como la fiesta del Hanukkah, que es conmemoración de la consagración del templo, años previos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la época del Señor Jesucristo? Se está viviendo un ambiente al rechazo de todos los griegos y todos los romanos, porque aunque Roma conquistó a Grecia, de una u otra forma Grecia conquistó a Roma filosóficamente hablando, porque muchos de los conceptos griegos prevalecieron hasta la época, y hasta el sol de hoy todavía prevalece. Tanto así que cada vez que tú lees la palabra tienes que tener cuidado con estos conceptos, porque uno de los idiomas de la Biblia es el griego. Pero si tú no entiendes el concepto y el pensamiento bíblico, vas a errar en las escrituras. Vas a no entender lo que escribían los autores de la Sagrada Escritura. Entonces, en la época del Señor Jesucristo se vivió esto. Estamos hablando de que Juan, cuando escribió del verbo, estamos hablando de un concepto totalmente hebreo, algo que los hebreos, la audiencia, el receptor de esta carta entendía de lo que el apóstol Juan estaba tratando de transmitir. Entonces, la palabra para logos para el verbo en el griego es logos, y esta, si la queremos estudiar, nos vamos a ir a un trasfondo y muy amplio concepto, pero no del concepto que habla Juan. La palabra logo aquí la traducción de logos aquí es palabra. Pero entonces tenemos que entender cuál es la palabra paralela de logos en el hebreo para comprender el concepto que viene del hebreo. Y la palabra paralela para logos en el hebreo es la palabra davar. La palabra davar tiene que ver con Deuteronomio. La palabra Deuteronomio en el hebreo es devarim. Devarim es el plural de la palabra davar. Davar significa palabra y devarim significa palabras. Entonces, entendiendo esto, nos lleva a un mejor concepto, a un mejor entendimiento del concepto, ¿no? Porque sabemos que esta palabra tiene grandes antecedentes en el pensamiento bíblico. Sabemos que Deuteronomio es uno de los libros del Pentateuco y fue uno de los libros más citados por el Señor Jesucristo. La mayoría de las palabras que citó el Señor Jesucristo en los evangelios era del libro de Deuteronomio. Entonces hay que ver qué es lo que trae el trasfondo de esto. Para el tiempo del imperio babilónico, que el pueblo del sur, el pueblo de Judá, fue cautivo en la tierra, ellos, lo que se hablaba en Babilonia era el idioma, la lengua aramea, esa era la lengua de ellos. Y cuando ellos regresaron a la tierra, muchos que regresaron perdieron el conocimiento del hebreo, no hablaban el hebreo, perdieron, se olvidaron del idioma hebreo. Y uno de los propósitos era que se le enseñara la palabra al pueblo, que se le enseñara la ley al pueblo, que se le enseñara toda la palabra de Dios al pueblo. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se iba a hacer esto? Pues haciendo la traducción del hebreo al arameo. Entonces, al hacerse esta traducción, que se le llama los targums, en estas traducciones nosotros podemos encontrar muchos conceptos de lo que nos narra la Biblia, porque sabemos también que uno de los lenguajes bíblicos es el arameo. Entonces sabemos que hay 3 lenguas de la bíblica: el hebreo, el arameo y el griego. Y para estudiar la Biblia tenemos que saber utilizar estas traducciones. Hay que utilizar estas lenguas de la antigüedad, ¿no? Entonces, en el Targumis, en el arameo, en la traducción aramea, hay un término para lo que es la palabra de Dios, para lo que es el davar. Hay un término especial que se le da en el arameo
para la palabra de Dios, y es la palabra memra. La palabra memra es una palabra que se le da atributos personales e incluso ocasiones independientes para Dios. Se utiliza como un mediador, ¿no? Como un intermediario entre Dios y los hombres, como si Dios, cuando se manifiesta al hombre, se manifiesta a través de su memra, a través de su palabra, el memra. Estamos hablando entonces de un concepto totalmente conocido en el contexto hebreo. Cuando Juan entonces escribe esto, él no está escribiendo nada nuevo para la audiencia. Hay un texto, un versículo en este capítulo que sí hace un shock para la audiencia, pero no es este. Está más adelante. Si estás interesado, sigue el estudio. Entonces, el memra en las escrituras nos da a conocer más este concepto. Entonces, voy a citarle las palabras, voy a citarle los versículos de la traducción que nosotros tenemos y la traducción en el arameo para ver qué concepto encierra esto. Dice, Génesis capítulo 3, versículo 8 dice, y oyeron el sonido del Señor Elohim paseando por el huerto a la brisa del día. ¿No? Está hablando de que el Señor se estaba paseando como si caminase, no como si flotase, sino que como si caminase. Y oyeron el sonido del Señor Elohim paseando por el huerto a la brisa del día. Pero mira lo que dice el Targum en el arameo, dice, luego oyeron la palabra del Señor que se paseaba por el huerto. Ponen aquí que la palabra, dice, y luego oyeron al memra del Señor que se paseaba por el huerto. Mire, esto es profundo. El memra, la palabra, como si caminara, como si fuera una persona. Génesis 6:6, Génesis capítulo 6, versículo 6 dice, en el lenguaje que tenemos, en el idioma que tenemos, dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Miren lo que dice el arameo. Y se arrepintió el Señor en su palabra, y se arrepintió el Señor en su memra, y pasó juicio sobre ellos por su palabra, por su memra. Wow. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, yo soy tu escudo. Oigan esto, no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Miren lo que dice el arameo. No temas, porque aunque estos hombres se unan en legiones para venir contra ti, mi palabra, mi memra será tu escudo. En una dice, yo soy tu escudo, y en otra dice, mi memra será tu escudo. Wow. Génesis 15:6 dice, y creyó Abraham al Señor, y le fue contado por justicia. Mire lo que dice el Targum en arameo. Y Abraham creyó en la memra, en la palabra del Señor, y le fue contado por justicia. Ahora, muchos hacen la pregunta y se han cuestionado, dice, ¿cómo Abraham fue salvo sin conocer a Jesús? ¿O será que sí creyó en Jesús? ¿Cómo fue salvo sin creer en Jesús? ¿O será que sí creyó? Aquí dice que él le fue contado por justicia por creer en su memra, en el mediador, en el medio por el cual se manifiesta Dios. Y sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. ¿Será que creyó en Él? Génesis 28:20 dice, e hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo. Miren el arameo lo que dice. Si la palabra, el memra del Señor me acompaña. El Espíritu Santo en el Viharashá o en el Nuevo Testamento es a que se le da el título del acompañante o el ayudante. Interesante. Génesis 31, 48, 49 dice, porque Labán dijo, este manojo es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mispa significa torre del vigilante. Por cuanto dijo, atalaya el Señor. Esto significa que el Señor nos vigile. Mire lo que dice el arameo. Dice, la palabra del Señor viendo es
el testigo entre tú y yo. En uno dice, atalaya el Señor, que el Señor sea el testigo, que el Señor nos vigile. Y acá dice que la palabra del Señor viendo es el testigo entre tú y yo. La palabra, el memra del Señor viendo es el testigo entre tú y yo. Éxodo 20, capítulo 1, en el contexto donde Moisés se le apareció, Dios se le apareció a Moisés en la zarza, dice, en el contexto donde se le dan los mandamientos al pueblo de Israel, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, miren lo que dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, cuando iba a dar los mandamientos. Miren lo que dice el arameo, y la memra, la palabra del Señor, habló todas estas palabras. Ahora, la pregunta, ¿la palabra del Señor habló? ¿Cómo es eso? Primero se le da a entender que Él camina. Después se le da a entender de que Él habla. ¿Cómo es la palabra del Señor habla? ¿O será que está personificando a alguien? Ella es una persona. Wow. Dice que la memra del Señor, la palabra del Señor habló todas estas palabras. Mire, Levítico 26:9 dice, porque yo me volveré a vosotros. Levítico 26:9, lea el contexto, no tengo tiempo para leer todo, por eso lo estoy leyendo así. Levítico 26:9 dice, porque yo me volveré a vosotros. En el arameo dice, y volveré a través de mi palabra para hacer el bien a ustedes. Y volveré a través de mi memra para hacer el bien a ustedes. Deuteronomio 4:7 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Ahora, ¿en qué contexto se encuentra esto? Hay que saber algo de historia. En la antigüedad, los paganos cuando adoraban a sus dioses, ellos se lo ponían en el hombro derecho y lo ponían aquí, y eso representaba lo más alto y sublime. Y decían que al ponérselos allí, sus dioses, sus ídolos, les hablaba y estaban muy cercanos a ellos. Y cuando al ponérselo aquí, ellos oían a sus dioses, a su ídolo. Entonces, miren lo que dice aquí. Porque qué nación grande que hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, se refiere a esa cultura que tenían. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Aquí está diciendo, aunque ellos se pongan eso allí, Dios, nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él está más cerca. Ahora miren lo que dice el arameo. Expliqué esto para que vean qué es lo que dice el arameo, la traducción. El arameo dice, la memra del Señor, Dios, se sienta en su trono alto y sublime. Que la memra tiene un trono. Que la memra se sienta en lo más alto y sublime. ¿Qué es esta manifestación tan misteriosa del Señor? Estamos hablando de un concepto totalmente conocido por los hebreos, ¿no? De que Dios no directamente era el que hacía las cosas, sino que a través de un medio, de un mediador, hacía las cosas. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Entonces aquí me está enseñando de que este era un concepto ya conocido, de que Dios en la antigüedad se manifestaba por un medio y que hizo todo a través de un mediador. Este concepto existía antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, que Dios se manifestaba a través de un mensajero que tiene diversos títulos, se le conoce como el Memra. Otro título es el Dabar Elohim. El Dabar Elohim es la palabra de Dios. Otro título es la diestra de Dios. Otro título, y muy interesante, que hablaré también, es el ángel de Jehová.
Ángel en hebreo significa malak, es malak y significa mensajero. Cuando usted escucha los ángeles, porque son los mensajeros, los malajim, y ángel es mensajero, un simple mensajero. Pero existe el ángel de Jehová. Esto lo expliqué yo cuando enseñé el capítulo de Hebreos 1. El ángel de Jehová, el mensajero de Dios. Y este personaje es un personaje misterioso que aparece en el Antiguo Testamento. Citemos los pasajes. Era el personaje por el cual Dios se manifestaba. ¿Será que es el mismo? Dice el ángel de Jehová, Génesis 16, capítulo 16, versículo 9 al 10. Génesis 16, capítulo del 9 al 10. Capítulo 16, versículo 9 al 10, perdón. Génesis 16, 9 al 10 dice. En el contexto donde Dios le habló a Agar, dice. Y el ángel del Señor dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Versículo 10 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de su multitud. Ahora, ¿quién es este ángel para decir que él multiplica cuando el único que multiplica es Dios? Cuando el único que crea es Dios, cuando el único que genera es Dios. Es el Elohim, el Dios Todopoderoso. ¿Quién es este ángel para decir que él multiplica? ¿O será que es Dios? Miren Génesis capítulo 22, versículo 1 al 11. Dice el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, miren esto, probó Dios a Abraham y le dijo, en el contexto donde él le pidió a Isaac para que lo sacrificara en el monte, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, miren, en ese mismo contexto, en el versículo 11, dice, entonces el ángel de Jehová, primero está hablando de que Dios le lo pidió, Dios fue el que pidió a Isaac, y aquí dice, en el mismo capítulo, en el versículo 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió aquí, versículo 12, y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Espérate. Él está diciendo que no le rehusaron al ángel, pero el que lo pidió fue Dios. Porque el ángel dice, no me rehusaste a tu hijo. ¿Será que está hablando que es Dios? Interesante. Génesis 31, 11 al 13. Génesis capítulo 31 del 11 al 13 dice, y me dijo el ángel de Dios en sueño, está hablando de Jacob, dice, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Versículo 12 dice, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarados, porque yo he visto todo lo que Labán ha hecho. Versículo 13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Miren esto, primero dice que el ángel de Dios le dijo en sueño, y después este ángel de Dios dice, porque yo soy Dios de Betel. Betel significa casa de Dios. El último ángel que hizo esto, lo echaron. Satanás se hizo pasar por Dios, quiso ser Dios, quiso usurpar el trono de Dios y fue echado. Pero este ángel dice que es Dios. Entonces, ¿por qué Dios tomará por alto esto? Si este ángel está diciendo que es Dios. ¿O será que es Dios? ¿Será que es el mediador? El medio por el cual Él se manifestaba. Él es poderoso, Él todo lo puede. Entonces aquí Dios no contradice ni una palabra, no se contradice en la palabra que este no sea Dios, porque dice, yo soy el Dios de Betel. Y mira lo que dice el ángel de Jehová, donde tú ungiste la piedra donde me hiciste voto. Jacob le hizo voto a Dios. Dice, y tú serás mi Dios. Y aquí el ángel de Jehová, el ángel de Dios, del Señor, el que está diciendo, y me hiciste voto. Wow. Génesis 48, 16 dice, el ángel que me libera de todo mal. Esto significa Malach Hagoel, que es el ángel que liberta. La palabra dice que el único que liberta es Dios. El único que liberta es Dios por medio del mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres, el único que liberta. Nadie más liberta. Y este ángel dice, el ángel que me libera, ¿no? Malach Hagoel dice, bendiga a estos jóvenes. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Habla de cuando Jacob bendijo a los hijos de José, a Efraín y Manasés. Y esto representa muchas cosas. En el Nuevo Testamento entero está fundamentado en este versículo. Porque Efraín representaba la casa
de Israel y Manasés representaba la casa de Judá. Y, y esta profecía, si tú no entiendes lo que representaba la casa de Israel y la casa de Judá, no vas a entender el Evangelio como debe de ser. Todo el Nuevo Testamento está fundado en esto. Éxodo 3, capítulo 3, versículo del 2 al 4 dice: y se les apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Aquí el contexto es cuando Moisés, se le apareció Dios a Moisés en la zarza. Dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Versículo 4, ese mismo texto, ese mismo pasaje dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Primero dice que es el ángel de Jehová en un fuego en medio en una zarza. Ahora dice que es Jehová en medio de la zarza. Y dijo Moisés, y él respondió: heme aquí. Y sabemos el contexto, que el lugar que estaba pisando era santo. Entonces, el único santo es el Señor. Y habla aquí que es el ángel de Jehová que le habló. Fue el ángel de Jehová una y otra vez. Siempre ha sido el ángel de Jehová. Josué capítulo 5, versículos 13 y 14 dice: estando cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de nosotros o eres enemigo? Ahora, si tú ves a alguien divino, a alguien, perdón, como un ángel, tú no le vas a preguntar esto. Tuvo que haber sido una persona manifestada en carne. Y él respondió: no, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose, esto en el hebreo es chacó. Chacó significa postrarse ante postrarse a adorar la deidad. Esto es lo que significa chacó. Dice que Josué chacó, Josué se postró, Josué postrándose. Y el único que se adora es a Dios. Y Josué postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando tú chacó delante de cualquier ángel? ¿Qué pasa cuando tú te postras delante de cualquier ángel? ¿Qué pasó en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9, cuando Juan se le postró a un ángel que no era del de Dios? El ángel dijo: levántate, yo soy consiervo tuyo. Solamente puedes postrarte ante Dios. No puedes adorarme, tienes que adorar a Dios. Entonces aquí dice que Josué chacó, Josué se postró, chacó, adorar a la deidad, postrarse para adorar a la deidad. Pero este dice que no se lo refutó. Entonces aquí estamos hablando que era el ángel de Dios, era Dios. Qué interesante. Josué 2.1, Josué capítulo 2, versículo 1 dice: el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto. El único que, Dios fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero el ángel de Jehová dice que yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El único que hace pacto es Dios. Es el único que hace pacto. Entonces, Dios se manifiesta a través de un mediador, concepto conocido, a través de su membra, del Dabar Elohim, de la diestra de Dios, a través del ángel de Jehová, a través de el Sarapanim, a través del Sarapanim. Interesante. Ahora, antes de hablar del Sarapanim, mira, quiero citar unos pasajes. Mira lo que dice Hebreos 1.4 del ángel de Jehová. Dice, acá, mira lo que dice del ángel de Jehová. Vamos a ver. Dice, acá, Hebreos 1.4 dice: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice que el Señor Jesucristo tuvo más excelente nombre que ellos. Tuvo un nombre excelente. Miren lo que dice, hablando del Señor como el mediador. Miren lo que dice Jueces, capítulo 2, capítulo 17, perdón. Jueces, capítulo 17. Capítulo 17,
capítulo 13. Capítulo 13, ajá. Capítulo 13, versículo 17 al 22, en el contexto donde Dios le habló a Manoah. Miren lo que dice el 17, dice: entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? En hebreo dice que tuvo más excelente nombre. Aquí dice que su nombre es admirable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Manoah no sabía que era el ángel de Jehová, porque aconteció que cuando la llama subía del altar al cielo, el ángel de Jehová subió a la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Miren lo que dice el versículo, miren lo que dice Isaías. Miren Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6 dice: porque un niño nos es nacido, está hablando del Señor, hijo nos he dado, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, es el medio por el cual el Señor nuestro Dios se manifiesta. Es conocido también como el Sarapanín. El Sarapanín es el que da a conocer la apariencia divina de Dios. El Sarapanín, este es otro término. El Sarapanín, el que da a conocer la apariencia divina, ¿no? Como Dios es espíritu, Dios nadie lo puede ver. Entonces, Él se da a conocer por medio de este personaje. Miren lo que dice Isaías, el concepto lo encontramos en Isaías 63:9 dice: el ángel, dice, el Sahapanín, el que da a conocer la apariencia de Dios. Este es el ángel de su rostro, el ángel que da a conocer el rostro de Dios. Dice: en toda angustia, Isaías 63:9, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz, o sea, el ángel de su rostro, lo salvó. Este es el Sahapanín. Esto es lo que significa rostro en hebreo. Así que se dice panín. Panín es rostro. Miren lo que dice Hebreos 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, era la imagen misma de la deidad. Él es la imagen misma de toda la esencia de lo que es Dios. Él es el que da a conocer el rostro del Señor. Él es el que da a conocer la apariencia divina de Dios. Entonces, Él es el que da a conocer el rostro de Dios. Él es el que da a conocer que hay un Dios de paz. Él es el que te da a conocer que hay un Dios que provee. Él es el que te da a conocer que es un Dios de justicia. Él es el que da a conocer que hay un Dios que sana. El que da a conocer que hay un consolador. El que da a conocer que hay un Dios misericordioso. El que da a conocer que hay un Dios de los ejércitos. Él es el que da a conocer que hay un Dios que redime. Un Dios que perdona. Un Dios que ama. Él es el que dio a conocer el rostro de Dios. Él es el que da a conocer al Padre. Él es el que nos dio a conocer que hay un Padre. Miren lo que dice Juan. Juan capítulo 14, versículo 8 al 11 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy, dice, mira la Escritura, que yo soy en el Padre. Y la palabra yo soy tiene muchas implicaciones. Habla del gran yo soy. Siempre hay que tener en cuenta esta frase. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras.
por las mismas obras. Este es importante, este es el enlace de todo, por las mismas obras. Ahora más adelante le explicaré. Entonces, Colosenses 2:9 dice, miren lo que dice Colosenses 2:9, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, Él es el Sahapanim, el que da a conocer la apariencia divina de Dios, el que da a conocer el rostro de Dios. Ahora, la palabra panim en el hebreo, vamos a hablar de la gramática hebrea. Regla general de la lengua hebrea establece, miren lo que dice, que un plural masculino termina en in y un plural femenino termina en ot. O sea, si quiero decir, los hombres, es plural, ¿no? O las mujeres. Pero esta es una regla, que toda palabra que termina en in y en ot, in para plural masculino y ot para plural femenino. Pero todo no es absoluto. Esto no es absoluto, ¿no? Existen matices y excepciones. Por ejemplo, hay palabras masculinas en forma femenina en el hebreo y viceversa. Y hay palabras singulares en forma plural, ¿no? Por ejemplo, ajot significa hermana y no es plural y termina en ot. Tiene forma plural pero es singular. Rahamín significa misericordia y no misericordias y termina en in. Tiene forma plural pero es una singular. Ta'abarín, que significa lugar del otro lado, tampoco es plural. Y Jeruchalayim también tiene forma plural pero significa Jerusalén, no Jerusalénes, ¿no? Entonces, la palabra panim en el hebreo es rostro, tiene forma plural pero se usa en singular. Se usa en forma singular. Es el que da a conocer el rostro de Dios, no los rostros de Dios. No, la palabra dice, y si se humillare mi pueblo, en cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, no dice, y buscare mis rostros, no, dice buscare mi rostro. Cada vez que nos referimos a Dios, hablamos en forma singular. Entonces, de la misma manera sucede con la palabra Elohim. El que no entiende, el que estudia, el que lee el hebreo y no lo estudia, no va a entender esto. Elohim significa dioses. Pero cuando se refiere a Dios, el Dios verdadero, en mayúscula, Elohim, cada vez que tú leas Elohim en la Biblia, ese es en singular y significa Dios. Cuando lo ves en minúscula, significa dioses. Por eso que cada vez que tú lees las escrituras y dice los dioses paganos, dice Elohim en minúscula, en la traducción es en plural. Pero cuando se refiere al Dios eterno, al único verdadero Dios, siempre lo va a ver en mayúscula y se va a referir a Dios en singular. Todo aquel que estudia el hebreo y sabe esto, sabe que esto son las reglas de la gramática hebrea. Entonces, existe también el plural de excelencia en la lengua hebrea. El plural de excelencia está en todos los casos cuando el Señor decía, hagamos al hombre a nuestra... Hagamos, eso es un plural de excelencia, ¿no? Un plural magistral, ¿no? Un plural de excelencia, de donde Él habla de sí mismo. No es que hayan dos, sino que dice, hagamos. Es un plural de excelencia. Esto existe en el hebreo y algo que no se puede ignorar. Es como decir, en todos los casos se trata de Dios hablando en primera persona, pero jamás se usa el verbo en plural cuando se escribe y se refiere a Él, ni en segunda persona ni en tercera persona. Siempre se refiere a Dios como en singular, como un solo Dios. Ok. Entonces, la palabra panim en hebreo, rostro, el paralelo de panim al griego es la palabra prosopón. Y prosopón significa cara, es lo mismo, cara, rostro. Pero prosopón, cara, cuando se va a traducir en el Nuevo Testamento, la mayoría no se traduce como cara, se traduce como persona. Este es el verdadero, esta es la traducción que se le da a la traducción que nosotros tenemos, ¿no? Se le traduce como persona. Entonces,
En el contexto hebreo, en el pensamiento hebreo, cada vez que hablamos de personas se refiere a rostro, a panim. Y el único que revela, el único que revela el rostro de Dios es el Mesías. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que da a conocer el rostro de Dios. Miren lo que dice Mateo 11:27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. El único que revela el rostro de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde sacamos si decimos, vamos a entender esto? Dios dio a conocer al Padre, al Consolador, a esto y lo otro. ¿Será entonces que Dios dio a conocer al que nuestro Señor Jesucristo es el que da a conocer al Dios de paz, al Dios que provee, al Dios de justicia, al Dios Consolador, al Dios misericordioso, al Dios de los ejércitos, al que redime, al sanador? Entonces, ¿cuántos dioses hay? Hay 10 dioses. Hay 10 personas en la deidad. ¿Hemos entendido bien ese concepto? ¿O será que está hablando de una sola personalidad? Él es el que da a conocer la personalidad de Dios. Porque Dios no tiene dos caracteres, Dios tiene un solo carácter y es su palabra. Ella no cambia, es eterna y por siempre. Ella es eterna. Él es el que da a conocer el rostro de Dios, no los rostros de Dios. Entonces,